Hola, muy buenos días a todos. Soy Rosa María Burgos, de los Laboratorios de Investigación, y mi compañera bióloga Iraís Velasco, de la Escuela Nacional de Conservación. Vamos a darles una presentación que se derivó de una experiencia después de los sismos de septiembre. Nuestra presentación tiene el título de Bioseguridad en el muestreo de microorganismos presentes en el patrimonio cultural. Esperemos que les interese y que genere un montón de nuevas ideas. Buenos días a todos. El objetivo principal de esta presentación es el concepto de bioseguridad como tal. Hay que entender que bioseguridad es una serie es un conjunto de normas o medidas preventivas que se pueden aplicar principalmente para laboratorio, tanto químicos como biológicos. Pero lo que vamos a presentar hoy es un caso de estudio en el cual, debido a la situación que se generó dentro de, y ahorita lo vamos a explicar, dentro de la parroquia, nos mereció tener o retomar ciertos puntos de bioseguridad y que sean aplicables para los trabajos de conservación, restauración y en este caso del personal que iba a estar en el muestreo. De manera muy general, la bioseguridad es un conjunto de normas o medidas preventivas, pero es para mantener el control de los factores de riesgos procedente tanto de agentes biológicos, físicos, químicos, para prevenir principalmente los riesgos tanto a las actividades que se van a realizar como a la salud. Entonces, una vez que vamos a partir de esto, es muy importante mencionar que esta bioseguridad va a ser aplicada pero a patrimonio. Si bien sabemos que hay normas muy establecidas y protocolos, para este caso vamos a adoptar o vamos a adecuarlo para los trabajos que nos merecen, principalmente para la salud y para el bienestar de los materiales. Ahora, nada más, muy general, los niveles de seguridad aquí están retomados de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Este trabajo que nos confiere en el laboratorio donde se procesaron las muestras, entramos en un grupo de riesgo 2. ¿Y qué quiere decir esto? Va a ser un riesgo individual moderado o de población, digamos, controlada. Van a ser agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave. Sin embargo, es muy importante que se consideren, porque no podemos dejar ajeno que este tipo de agentes patógenos puedan afectar la salud. Objetivos principales para este trabajo es considerar un plan de trabajo con prácticas de bioseguridad antes, durante y después de un muestreo o de poder llevar a cabo los trabajos en patrimonio. Van a hacer la colección o colectar muestras de materiales con evidencia de biodeterioro, principalmente microorganismos que van a ser desde hongos, bacterias, levaduras, que afectan a los bienes muebles, minimizando la exposición ocupacional tanto de las personas que van a estar muestreando como ya una vez en el procesamiento de las muestras. Cabe destacar aquí que no sabemos con qué microorganismos estamos tratando. Precisamente fuimos a muestrearlos para saber quiénes eran los que estaban allí, pero no podemos ir con las medidas mínimas de seguridad porque no sabemos qué especies son las que se estaban incubando. Entonces, por eso usamos medidas de seguridad de nivel 2. Aquí va a estar el caso. El caso fue una alerta de Gebea de Humboldt, que es un municipio del estado de Oaxaca que se encuentra muy cerca del istmo de Tehuantepec. Todos sabemos que el istmo fue particularmente afectado por los sismos de septiembre. En Gebea de Humboldt está en la parte más al sur de la Sierra Madre del Sur y corresponde a una selva baja caducifolia. El templo de Santiago Apóstol está ubicado cerca de 900 metros sobre el nivel del mar. Tienen un clima cálido, en promedio en el año 22 grados, lluvia copiosa, en promedio son como 1000 milímetros al año, y la mitad de la población habla lengua zapoteca o mije.
Este templo tenía el problema que había desacuerdos entre los mayordomos. Por lo tanto, había estado 2 meses cerrado antes de los sismos. Y después del sismo se generó una fisura longitudinal a través de la nave por la cual trasminó agua. Nosotros fuimos al templo en diciembre de 2017 y encontramos muchos objetos de patrimonio con daño. Y aquí les voy a enseñar el tipo de daño. Encontramos esculturas con desprendimientos. Aquí podemos ver una cabeza de un Cristo que ya estaba bastante dañada por termitas y que con la humedad y los hongos se desprendió completamente. Vemos en la parte de abajo cómo se ve la película blanca en los pies del mismo crucifijo, y muchas de las esculturas pequeñas estaban dentro de vitrinas, lo que generó microambientes pues prósperos para el crecimiento. Entonces pueden ver ese Cristo con toda una película color olivo y manchones blancos. Entonces, cuando nosotros recién llegamos al templo, pues por supuesto que sabíamos que estábamos entrando en un cultivo tremendo. Encontramos también documentos dañados que Dalila Terrazas empezó a estabilizarlos en esa visita, y tomamos muestras de más de 5 microorganismos diferentes, y ustedes pueden ver el nivel de daño que tenemos ahí, tanto en libros como en folios. Es de particular interés estos objetos musicales. Uno es un órgano que está parcialmente desarmado, y este órgano tiene sus paredes laterales pinturas. A la derecha vemos a un ángel, y si pueden ver que está tocando como un saxofón. ¿Sí lo ven? Que tiene un objeto largo, pero no es un saxofón, es un instrumento llamado bajón, el cual este templo alberga uno de los bajones conocidos en México, que es un instrumento de viento. El cuerpo es de madera, pero adivinen qué, estaban encima de los fuelles del órgano, que estaban llenos de hongos también. Entonces el bajón del lado derecho pueden ver cómo ya tenía estos crecimientos fúngicos, y a la izquierda podemos ver los fuelles, aunque no se ven las costras de hongos que tenía a los lados en el cuerpo. Entonces nosotros ya teníamos el reporte de que gran parte de los bienes muebles estaban afectados, y nos preocupaba muchísimo la seguridad de los que íbamos a participar en esta primera apertura en diciembre, después de 2 meses de cerrado el templo y después de la temporada de lluvias. Solamente previo a esto que menciona Rosa, tenemos que considerar que como estuvo cerrado, las condiciones de humedad, ya de alguna manera la proliferación de muchos microorganismos, lo que vamos a mostrar ahora es partiendo de estas condiciones, que tanto los microorganismos como las esporas estaban en las superficies de los materiales de bienes culturales, tanto como en el ambiente, en el aire. Por eso es extremar las precauciones, porque creo que es un caso como muy significativo, a diferencia a lo mejor de otros, pero que se presta para poder retomar estas cuestiones de bioseguridad para el muestreo. Entonces, después de ver el caso y previo a las salidas, pues decidimos armarnos y tratamos de llevar el mejor equipo de protección personal. En esta fotografía pueden ver a la restauradora Fanny Magaña del Centro INA Oaxaca, usando el equipo de protección personal, que son los trajes desechables, guantes, mascarilla, gogles y zapatos cerrados. Entonces, en algún momento nos preguntábamos y nos preguntaban los demás: oye, ¿no es muy exagerado el que vayamos ahora de astronautas a un templo? Pues la verdad no. Sabíamos que este templo era un caso muy especial, con problemas previos de humedad y ahorita especialmente agudos, y entonces consideramos que era muy importante que cada persona fuera responsable de su traje y de su cuidado, y en esto acertamos. Ahora, nosotros llevábamos cajas con materiales para tomar las muestras de hongos.
pero tuvimos varios problemas. Por ejemplo, cuando uno toma notas adentro del templo, ¿la hoja queda contaminada o no? Sí. ¿La descontaminó? Y si se borra lo que anoté, ¿cómo la descontamino? Entonces tuvimos esas dudas ya adentro y no sabíamos qué hacer casi cómo tratar esas hojas. Bueno, ahora sabemos que una opción es meterlas en una Ziploc, y la Ziploc, esa se le va a echar el desinfectante y ya fotocopiamos nuestras hojas de muestreo. O podemos aplicar, lo que hizo Iraís con las hojas de muestreo fue inmediatamente echarles Lysol, echar desinfectante directamente, pero siempre y cuando estamos trabajando con tinta láser o con lápiz. Si ustedes usan tinta de los bolígrafos comerciales, se corre con el alcohol. Entonces aquí una nota o tip es que usemos tintas indelebles, utilicemos formatos impresos en láser que no son resistentes al alcohol, y que usemos lápiz. Esos son muy importantes al momento de desinfectar objetos. Otro dilema que tuvimos, por ejemplo, era cómo íbamos a hacer el reporte fotográfico. Las cámaras, ¿cómo le hacemos? ¿Las ingresamos, no las ingresamos? ¿Podemos ingresar celulares o no? En este caso, estuvimos usando un celular, pero el celular, pues obviamente quedó contaminado. Entonces, en el futuro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es igual ingresarlo a una bolsa y colgarlo con una cuerdita al cuello. No sé si ustedes han visto esas bolsas para alberca, de la gente que le gusta meter su celular a la alberca. Esas son muy prácticas, porque nos van a permitir que no se contamine nuestro objeto y que podemos después desinfectarlo. En este caso, no sabíamos qué hacer con el objeto, y por supuesto que no sabíamos si el celular iba a tolerar el alcohol o el cloro, ¿no? Entonces ponemos en riesgo nuestro material. Todo el material que ingresa a una zona tenemos que asumir que está contaminado. Por lo tanto, tiene dos destinos: o tiene que ser desechado o tiene que ser desinfectado. Entonces siempre tenemos que tener eso en mente. Por lo tanto, no debemos ingresar a los lugares cajas, bolsas, mochilas, porque se van a contaminar. Todo se tiene que quedar afuera y solo tiene que entrar el material mínimo necesario. Y durante el muestreo también estas buenas prácticas, digamos, parecieran que son muy obvias, pero luego cuando estamos justo en el momento pasan estas circunstancias que de repente decimos ¿qué hacemos?, ¿no? Una de las principales para las chicas, como evitar maquillaje, porque pues al final se quedan como las esporas y todo esto en la cara, en el rímel o en el labial, y entonces ahí se quedan como adheridas. Evitar tocarse la cara, también hidratarse antes, ¿no? De estar como en el muestreo, ir al baño. O sea, tenemos que tomar todas estas precauciones porque ya dentro se tienen que extremar las precauciones. Entonces, posterior al muestreo, nos corresponde saber en qué cosas hicimos bien, que funcionaron, y qué cosas nos quedaron dudas. Y esta es una de las recomendaciones después del muestreo, que tenemos que hacer un almacenaje correcto de las muestras, tenemos que desinfectar todo el material utilizado que no vamos a desechar, y podemos hacerlo tan simple como con un aspersor pegarlo a una botella de alcohol, el 70%, alcohol de farmacia, o cloro comercial, que es hipoclorito de sodio al 5%. Tenemos que lavarnos las manos después de quitarnos los guantes, también podemos lavarnos la cara, y los trajes de muestreo tienen que ser o desechados adecuadamente para incineración, o pueden también lavarse, desinfectarse, y es muy importante asolear la ropa. Eso es siempre una recomendación de ley, asolear nuestra ropa, porque los rayos UV van a matar las esporas. Entonces eso es un consejo barato y práctico. Y lo que habíamos hablado del ingreso del material mínimo a las zonas. Estas son algunas otras observaciones que colectamos a lo largo, que de las cuales algunas ya hablé, y otra que quiero resaltar que resultó muy práctica, que fue el trabajo en parejas. ¿Por qué? Porque una de las personas puede dedicarse exclusivamente a tomar muestras o mover los objetos, y otra persona puede dedicarse a tomar las notas.
y no estar contaminando sus guantes y no estar tocando los objetos. Entonces, el trabajar en parejas siempre es recomendable, ¿sí? Debemos de tener el plan de trabajo antes de entrar a nuestro lugar de muestreo para tratar de hacerlo de forma rápida y clara. Tuvimos incomodidades con el traje de Taibet, se nos rompió, se rasgó. Mi recomendación es que las personas que estemos expuestas a este tipo de trabajos consigamos personalmente trajes gruesos de tela gruesa que no se rasgue y que permita el libre movimiento. Lo que nos pasó fue que al arrodillarnos y al hacer movimientos se rasgaba toda la parte inferior del tallo o quedábamos enganchados en clavos y entonces allí perdemos la protección que teníamos. También tuvimos el problema del empañamiento de los gogles y también teníamos esa duda, ¿no?, de si podíamos salir a hidratarnos o a algún otro lado y decíamos, no, tenemos que aguantar, tenemos que tratar de llevar la mayor parte del trabajo y en el caso que se pueda salir, se tiene que hacer un cambio de cubreboca y depende qué tanto tiempo vamos a estar afuera. Ya habíamos hablado de los protectores de hojas, las cintas. Las cintas para ayudar. Ajá. ¿Quieres hablar de eso? Bueno, dependiendo del tipo de traje que consigan, también es importante en unas prácticas patológicas, como si les queda medio holgado del cuello, ¿no?, de los brazos, de los pies, entonces como anudarlos o con cinta lo más pegado a la piel, porque pues si no, también ahí van a estar como que entrando, ¿no? Y para un posterior trabajo en el sitio, si entra un equipo de trabajo y ubica zonas de riesgo, creo que sí es importante como hacer las menciones o señalamientos para que si posteriormente entra un nuevo equipo de trabajo, sepa que ustedes o las personas que entraron, donde localizaron zonas de riesgo. Y pues bueno, son solamente dos ejemplos muy claros que sí puede suceder ante una exposición prolongada de microorganismos. Aspergilosis. La aspergilosis lo genera principalmente el género Aspergillus, pero son esporas que pueden entrar a los pulmones. Este tipo de infección después se va por torrente sanguíneo, tanto al cerebro, ¿no? Pasa por otras áreas, otros órganos internos. Es mencionarlo porque sí ha sucedido, porque sí pasa. Por eso mencionamos, es importante tomar estas precauciones. Si no sucede o si no hay un registro de cierto periodo de tiempo, pues está bien, pero vamos a minimizar lo que más se pueda para evitar esto. Y micosis, la micosis, que es una afectación por hongos, pero que ya revisando la bibliografía, pues pueden ser generalizadas o profundas, que va a órganos internos, subcutáneas, que es la piel, ciertos tejidos, etcétera. Otro tipo que son cutáneas, que es en la epidermis, cabellos y uñas, o superficiales, que también puede estar presente tanto en el cabello como en la capa más superficial de la piel. Sí ha sucedido, sí ha llegado a pasar, entonces por eso nuestras recomendaciones basadas en la experiencia, ¿no?, que pasó en este caso de estudio, y no adoptar algunos protocolos de bioseguridad. Entonces nuestra recomendación a partir de esto es que tengamos siempre un manual de prácticas y que todo el equipo de trabajo sepa qué va a hacer, qué material va a utilizar y cómo lo va a desinfectar. Que cada persona es responsable de su bioseguridad antes, durante y después de los muestreos o del ingreso a un lugar contaminado. Y también corresponde, y creemos que es muy importante, adoptar medidas de seguimiento. Las personas que estuvimos en estos eventos debemos de darnos seguimiento semanas después para saber si alguien presenta alguna enfermedad o infección. Creemos que es importante empezarlo a registrar para saber si estas medidas que estamos usando son efectivas. También en este caso nos faltó, por ejemplo, llevar un botiquín o llevar un extintor, y creemos que son elementos básicos que no se nos deben de olvidar. En el caso sí conseguimos la vestimenta protectora, tuvimos el acceso a las mascarillas y los materiales para desinfección. Pero sabemos que mientras mejor equipados y preparados estemos, pues vamos a tener prácticas seguras.
Y a lo mejor el equipo de trabajo muestreó y ya analizó tanto las muestras y le dio seguimiento al material, pero es importante, ya una vez que se conoce el previo de qué microorganismos estuvieron atacando y cómo se llevó el muestreo y el manejo de las muestras, la eliminación de plagas. Al equipo que le toque o al personal que ustedes contraten para llevarlo a cabo, es que alguien esté muy pendiente de qué es lo que va a aplicar, qué es lo que realmente se le va a aplicar tanto a la zona, y que le den seguimiento también para indicaciones del biocida. ¿Y a qué quiero llegar? Que hay muchos biocidas que primero se tienen que limpiar la zona superficialmente y después se aplica. No es como de repente estas personas que van nada más a aplicar por aplicar, sino hay como una metodología previa, entonces no va a ser efectivo. Y conocer los pasos para abrirse posteriormente la zona donde se aplicó y hacer un informe general de todo cómo se ha llevado el muestreo, la aplicación y el registro de muestras. Pues esperemos que estas recomendaciones y esta experiencia nos ayuden a todos como equipo, porque estamos expuestos en nuestras labores a estos riesgos. Agradecemos al arquitecto Cristian Chávez, a Dalila Terrazas del taller de Topel y a Fanny Magaña de INA Oaxaca, y estamos a su disposición en los laboratorios de investigación, tanto de aquí de la coordinación como de la Escuela Nacional de Conservación. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. El tema de esta presentación es destacar ciertos aspectos técnicos que caracterizan el sistema constructivo de muchos retablos y a partir de ellos realizar una reflexión sobre los posibles comportamientos de los retablos ante los sismos y sus posibles daños, poniendo énfasis en los puntos críticos a revisar en su estructura luego del temblor. Lo anterior con la finalidad de aproximarnos a la comprensión de este tipo de deterioros y generar estrategias que nos permitan llevar una posible protección, resguardo o intervención emergente de este tipo de bien. Bueno, para empezar, los retablos, en general no todos, pero están compuestos por especie de módulos. Entonces, cada módulo va a tener sobreposición de otros módulos hasta llegar a conformar el retablo. Entre cuerpo y cuerpo, perdón, hay un apoyo libre. Esto quiere decir que no hay una empotre ni en el banco ni en los demás cuerpos. En el argot de la ingeniería se puede decir que es un apoyo libre. Y en este caso, el retablo sería autoportante, es decir, no se caería por sí mismo en un estado estático, pero para las cuestiones dinámicas, precisamente, tiene los llamados tensores, que son precisamente los elementos que cumplen con dos funciones primordiales. Una sería la traslación del retablo y la segunda es evitar la tendencia al volteo en un momento dinámico. Estos tensores están empotrados al muro por un extremo y del otro lado están fijados al retablo a través de algún elemento, por ejemplo algún clavo o alguna espiga que lo esté sujetando. Es en este momento dinámico que los tensores precisamente adquieren una gran relevancia. Bueno, para llevar una analogía con respecto a lo que se maneja en la ingeniería sísmica,
y llevarlo al campo de un retablo, nos estaríamos basando en los principios fundamentales de la ingeniería sísmica para ejemplificar cuál sería el posible comportamiento de un retablo. La ingeniería sísmica establece tres momentos, o modos, perdón, de vibrar de una estructura. Es el fundamental, es el primero, en donde tiene una fuerza en un solo sentido, es la fuerza sísmica. Y aquí el punto es que en este momento se genera una cortante, que es la cortante basal, que se ubica precisamente en la parte del arranque de la estructura. En los dos modos consecutivos hay una aceleración de la vibración en los siguientes nodos. Los nodos son estos puntos que serían los centros de carga de cada piso. Para la cuestión de los retablos estaríamos considerando que entre este apoyo libre que hay entre cuerpo y cuerpo, estaríamos considerando un nodo. Por eso consideré retablos de más de 2 cuerpos, porque son los que presentarían más deformaciones, ya que de un solo cuerpo sería básicamente la forma de desplazamiento sería la del primer modo, que o ahí se colapsa o su daño es muy fácil de identificar. Nada más tiene un solo tensor en la parte de arriba que hay que revisar. También, bueno, la ubicación de los tensores originales es muy importante. Cada que se termina un cuerpo, el tensor queda en la parte precisamente de arriba del cuerpo, en forma de estar precisamente evitando estas fuerzas cortantes que se dan en los momentos dinámicos. Bueno, yéndonos al principio de que pues también un retablo es un elemento vertical, autoportante, y que está interconectado al edificio a través de los tensores, pues está trabajando de forma muy similar a lo que estaría trabajando el conjunto de la estructura del edificio. Entonces esa es la primicia en la que pues yo estoy partiendo para determinar que también el retablo estaría trabajando muy similar al resto del edificio, nada más con algunas pequeñas variantes, porque el muro testero es un solo elemento y aquí está compuesto por 3 o 4, dependiendo de la altura o de la composición de los cuerpos, de diferentes nodos, ¿no? De diferentes cantidades de nodos. Este es el primer momento en donde recibe una fuerza inicial hacia un solo sentido, y es por eso que aquí se estaría formando la cortante. En el primer punto, que sería que es, si no se cae en ese momento, empezaría a generar otro tipo de daños. El segundo momento, el segundo modo de vibrar sería que ya hay una repartición de las energías en toda su longitud, y eso genera una mayor aceleración de la frecuencia. Entonces, esto es lo que se le podría denominar el efecto latigazo, que a la aceleración va generando una descarga de disipación hacia la parte más alta. Si ustedes han ido, por ejemplo, a las brigadas y han visto los templos,
generalmente han detectado que los templos que no se cayeron, la mayor cantidad de daños está en la parte superior, hasta rematar en el campanario, porque toda esta energía que se propaga inicialmente a través del suelo, cuando toca con la cimentación del templo, esta misma vibración asciende y empieza a transmitirse esa vibración a través de toda la estructura y a disiparse, pero remata hasta el último punto de la construcción. Entonces, a mayor altura, mayor aceleración cuando entran en el modo 2 o en el modo 3. Puede haber mucho más modos de vibrar, pero esos son los 3 fundamentales modos. Este sería el tercer modo que, si se dan cuenta, bueno, no se aprecia mucho en la imagen, pero ya no, por la repartición de la dirección vectorial de las fuerzas, ya no están en riesgo esto, sino más bien las deformaciones estarían dando, o las cortantes se estarían dando en los consecutivos nodos, perdón. Bueno, para llevarlo a un ejemplo de estas deformaciones, precisamente son en estas partes donde está el entablamento, donde sujeta, este es un tensor que está amarrando el bastidor de un retablo y está ligeramente desfasado. Ahí hubo un desplazamiento. Aquí también hubo una deformación estructural. Aquí hay otra deformación estructural, en donde les comento que en términos de la ingeniería se puede llamar aquí un nodo, porque es ya la separación estructural de dos cuerpos. Aquí está sujeto, pero en la parte de arriba no. Entonces, aquí tenemos un anónimo que está ejerciendo la tercera ley de Newton, que toda acción le corresponde una reacción, pero en el sentido contrario. Claro que aquí quedó rebasado por otra fuerza, la fuerza de voluntad, que igualó a la fuerza sísmica. No sabemos quién es, ¿eh? Tenemos una pequeña sospecha. Bueno, otros daños que se pueden dar muy frecuentemente ya son, digamos, ya no son estructurales, pero son daños menores a las uniones precisamente de la estructura de los retablos, en donde se generan ciertas craqueladuras o rompimiento de los extractos pictóricos o dorados. Y bueno, los puntos importantes a tomar en cuenta o revisar ya en el lugar, pues sería primero pues, revisar el muro testero, porque es al final de cuentas el que está tensando al retablo, está fijando. Revisar la estructura original del retablo, por ejemplo, muchos retablos ya han sido modificados y igualmente pues también su forma de sujeción al muro también ha sido modificada, y eso puede generar alteraciones de resistencia, ya sea menor o mayor, y esas alteraciones también generan deformaciones en la sismicidad. Puede generar en ocasiones mayores aceleraciones y por consecuencia también mayores deformaciones. Revisar los tensores tanto del extremo que está en el muro como en el que está sujetando al retablo, porque los sismos pues es un movimiento que se da hacia todos lados, y el tensor fijado al muro puede aflojarse.
esos tensores tiene cal alrededor, ahogan el tensor de madera o el de fierro y después le meten cal. Entonces si esa cal se afloja, ya el tensor ya no está funcionando correctamente. También hay que revisar que no esté roto. Hay que revisar también que no haya, que el retablo no se haya desplazado o desplomado. Revisar las torsiones, por ejemplo, un lado puede estar a plomo, pero el otro lado puede estar desplomado hacia adentro o hacia afuera. Poner énfasis en los remates, ahí es donde disipa la energía y donde genera la mayor aceleración. Y revisar, bueno, pues también las grietas que se puedan dar entre las uniones estructurales. En general eso ya sería todo por parte de mi tema. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo les voy a presentar sobre las acciones emergentes en materia de resguardo de construcción de retablos. Consecuencia del sismo del 7 de septiembre, la coordinación comisionó personal de apoyo a los dos estados más afectados, Chiapas y Oaxaca, para las diferentes actividades de resguardo, protección, visitas de cuantificación y daños, georreferencia y la demás información que se necesitaba en el momento para el problema. Esta presentación tiene como tema exponer diferentes casos donde los inmuebles históricos sufrieron afectaciones por el sismo del 7 de septiembre, así como sus afectaciones en los daños ocasionados en los bienes culturales. Estos contienen, debiendo realizar acciones inmediatas en materia de protección, resguardo de bienes muebles para evitar o minimizar el deterioro de los bienes guarnecidos en los templos, incluidos los retablos. Bueno, en estas primeras dos imágenes quiero presentar el panorama de la región del Istmo en Oaxaca. ¿Cuál era la gravedad de los daños que teníamos? Simplemente campanarios degollados, bóvedas colapsadas o templos completamente partidos a la mitad. Eso nos ponía en un dilema al tener que resguardar todos los bienes, que no éramos suficientes personales. Las acciones tenían que ser lo más eficientes, rápidos y precisas. Aquí tenemos más ejemplos de las esculturas, de las campanas que implicaban a veces un problema, el simple hecho de poder revisar a ver si había una campana o no. El de Humboldt, el último. Bueno, les voy a presentar 6 casos, uno en Chiapas, uno en Puebla y 4 en Oaxaca. Comienzo con el estado de Chiapas. El temblor ocasionó diferentes afectaciones en San Cristóbal de las Casas, ocasionando filtraciones en la cubierta y permitiendo la filtración de la lluvia. Recordemos que en Chiapas y en Oaxaca, después del sismo, empezó la temporada de lluvias. Tuvieron muchos problemas por esto. Este es el panorama de San Cristóbal de las Casas y sus retablos. Uno de los daños ocasionados por el sismo con mayor urgencia era para atender uno de los daños ocasionados por el sismo de mayor urgencia a ser atendidos en este inmueble fueron las filtraciones, ya que en su interior cuenta con varios retablos de un gran valor patrimonial, tomando en cuenta que la prioridad era proteger los bienes inmuebles por destino de los escurrimientos del agua. Se propuso el resguardo de las colecciones escultóricas, pictóricas y en cuestión de los retablos se decidió cubrir con un plástico ligero, sin sellar en su totalidad la obra. En la cubierta se instalaron lonas provisionales para impedir el paso de la lluvia. Se tomó la decisión de tapar los retablos simplemente sin desmontar, porque ya que no contaban con ningún daño estructural, no habían tenido ninguna afectación. Consideraban que era inapropiado el desmontaje de los retablos. Se consideró un plástico ligero para poder ser, obviamente el tamaño de estos retablos, si los tapamos con un plástico calibre 600, sería muy pesado, necesitamos una estructura auxiliar que soporte el plástico. La acción fue realizada por Arturo. También se dejaron elementos sueltos de los plásticos para permitir el paso del aire, para no sellar completamente el retablo.
Este es en el estado de Oaxaca, San Jerónimo Doctor. Ese es otro caso en el cual se tuvo que abordar diferente. Bueno, les presento primero el panorama de el inmueble cuando llegamos. Lo que nos encontramos era un colapso total de la cubierta, del coro. El retablo estaba expuesto al cielo abierto, parcialmente cubierto hasta el nivel del banco por los escombros y los restos de las demás piezas. 2 vigas apoyadas sobre el ático del retablo y un pequeño nicho en uno de los laterales. Una de las acciones que tomamos para proteger este inmueble fue la liberación de los escombros que se encontraban encima de las viguerías. Se retiró a base de cuerdas. Se tuvo que, de hecho, romper el encoframiento de las viguerías porque aún estaban atoradas, por eso no habían caído en el colapso. El retiro y clasificación de los escombros. Decidimos tapar el retablo aquí con un plástico tipo invernadero de calibre 600 más fuerte, porque la región cuenta con una precipitación de lluvias muy grande y unos vientos que alcanzan hasta los 80 kilómetros por hora. Lo cual tuvimos que hacer era amarrar el plástico en diferentes puntos, poner lastres y pesos para evitar que el viento no se lo llevara. Aquí sí dejamos un poquito más expuesto el retablo para que el aire pasara, pero que la lluvia no pudiera entrar, porque tenemos el problema de que, como está el sol, la lluvia y la temperatura que alcanza, podría crear un microclima y el retablo podría empezar a generar hongos. Ese es el caso de San Sebastián. En este templo tuvimos la oportunidad de hacer una práctica para el Fonden, en la cual se invitaron a los arquitectos y a los restauradores para ver cómo solucionábamos los problemas en materia preventiva para el API y de los bienes muebles. Aquí, bueno, me interesa mucho esta fotografía donde está David y Gonzalo discutiendo qué vamos a hacer con el retablo. Me gustaría hacer énfasis porque ese día en la visita llegamos, todo el equipo de conservación, todos los brigadistas, estábamos discutiendo qué íbamos a abordar, cómo íbamos a hacerlo, y el grupo de arquitectos lo único que hizo fue entrar y dirigirse hacia el retablo para determinar qué iban a hacer con el retablo. Ellos tenían la propuesta de apuntalarlo y yo me acerqué con ellos y literalmente una de las chicas del área administrativa me dijo: oye, compañerito, tus amigos de restauración están de este lado, aquí solo están los puros arquitectos. Bueno, el hecho es que los arquitectos estaban tomando decisiones de cómo iban a abordar el retablo y su única solución era apuntalar el retablo por el frente, sin solucionar el verdadero problema el cual tenía el retablo. Este retablo, si se dan cuenta, sufre uno de los problemas que Arturo marcó. El segundo movimiento se desplazó hacia el frente, pero aún así se mantuvo estable por la calle central y aunque se les soltaron todos los tensores. Esto se debe a que el retablo contaba con cuñas en cada nodo. De hecho, el primer cuerpo y el segundo cuerpo, los dos estaban desplantados hacia el frente. Gran parte de lo que lo detuvo fueron las cuñas y el banco de mampostería que tenía al frente. No le permitieron el volteo. Bueno, las actividades que tomamos para proteger este bien fue el retiro del muro de adobe que se había disgregado por la lluvia, la limpieza del escombro en toda la superficie, la limpieza del anverso, de la estructura del retablo y de la banqueta, la protección, que pusimos una cortina en el muro, los ajustes para los tensores, para volverlos a recolocar en su lugar cada uno. Se sunchó el retablo del segundo cuerpo con una cuerda, se cerró la vitrina y con apoyo de la gendarmería se movió el retablo, se preparó todo un desplazamiento del retablo, controlando con cuerdas por la parte posterior, amarrando los bastidores del segundo cuerpo y jalando, como dice Arturo, a cada muerte una acción. Se tuvo que ir desplazando poco a poco hasta que recuperamos la verticalidad del retablo en su totalidad. David y Gonzalo,
Rodrigo, se encontraban monitoreando los laterales para que el retablo no se fuera a ir hacia atrás por el movimiento en la hora del desplazamiento por las cuerdas. Ya recuperada la verticalidad, se instalaron todos los tensores otra vez en su lugar para asegurarlo al muro. Este es el caso de Asunción Ixtaltepec. Este es el retablo en el presbiterio y su cúpula. La cúpula sufrió grandes daños, se fragmentó completamente. A la hora de decidir qué haríamos con el retablo, si se desmontaba o no se desmontaba, se consideró oportuno solo desmontar el frontón interrumpido y el fulgor por las dimensiones que tenía el retablo. También hay que considerar que toda la región del Istmo son casas de pequeño formato, de un solo piso, 2 pisos, y no cuenta con bodegas ni la infraestructura para resguardar tanta obra, y un retablo en su forma, digamos, vertical, es la forma en la que ocupa menos espacio. Desmontado es un tiradero. Bueno, aquí hay una imagen donde se ve el grado de la cimbra en la cual tuvieron que hacer toda una cercha y cubrir toda la cúpula para asegurarla. El retablo está exactamente ahí abajo, ya es el puro entablamento, es la vista del presbiterio cómo terminó, y es la trama. De hecho, cuando se tuvo que hacer la inspección con el seguro, el asegurador ni el arquitecto pudieron entrar entre la trama del... Está a cada 45-50 centímetros cada polígono, entonces no había espacio suficiente para acceder al lugar. Sí. Este es el caso de Santa María de Tapas. En este templo no se realizó ninguna actividad emergente de desmontar o retirar ningún tipo de obra, tomando en cuenta que este templo estaba considerado para las acciones del API, iba a ser uno de los primeros en trabajarse. Bueno, fue uno de los primeros que se trabajó. Si se dan cuenta, cuenta con 3 retablos de gran formato, más los 2 laterales, y es una región un poco hacia Guevea, hacia la Ventosa, y ahí sí es una zona un poco marginal, pocas casas de adobe. Entonces, de hecho, el lugar más grande era el Palacio Municipal y la casa parroquial, que también habían sufrido daños, y de hecho la casa parroquial, parte de la cubierta se le había colapsado. Entonces no había un lugar en el cual podemos asegurar el resguardo de toda la obra, el traslado y su protección, ni el personal. De hecho, creo que ni siquiera contaban con andamios para poder desmontar. El día que se hizo la visita, para poder acomodar una escultura en su lugar para que se quedaran ahí, tuvimos que agarrar bancas, cajitas, porque no contaban con escalera ni nada para poder proteger las cosas. Eso es como terminó después del API. Se tuvo que hacer toda una plataforma, 4 estructuras laterales para soportar la cúpula principal. Se suncharon y sarcharon todos los arcos fajones, y en esta fotografía de la orilla se encofraron todos los retablos. Completamente se hicieron unas estructuras similares, se forraron de madera y se les puso la cubierta. Ese es el caso de Puebla, Boquechula. Aquí quiero decir, bueno, el énfasis en que este retablo sí se desmontó, pero quiero que hagan la comparativa de este pequeño retablo que se desmontó. Ahorita va a haber una serie de fotos donde se ve todo el espacio que ocupa y lo que se necesita, y el personal y el tiempo para un solo retablo. Si hubiéramos hecho estas actividades en el Istmo, donde teníamos alrededor de 40 templos para visitar como API emergentes, y desmontar todos los retablos hubiera sido una faena imposible, ni poder haber asegurado el desmontaje correcto, el resguardo, la protección, y que todas las piezas se mantuvieran en un solo lugar. A cada rato, de hecho, a David le tocaba que los shuaras le llamaban y le decían: oye, es que quiero mover las piezas porque yo me voy a ir de casa. Después luego llega otro shuara y se va a ir. Este es el proceso del desmontaje del retablo. Fíjense cuánta gente se necesita para desmontar el retablo. El espacio necesario para clasificar, embalar y resguardar la obra. Simplemente. Bueno, como parte de la experiencia que tuve en el apoyo de las brigadas, quiero aclarar que
el área de conservación de repente le es complicado, entramos en un poco de estado de histeria de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, desmontamos, quitamos, retiramos todo, y a veces creo que la opción óptima no es el desmontaje de los retablos. Generalmente casi todo el mundo dice, tenemos que desmontar, tenemos que hacer, pero no pensaban en el trabajo, tiempo, inversión, costo, riesgos, que a veces hasta el simple desmontaje del retablo que se quede dentro del templo implica dañar la obra. Y el por qué no lo hacemos y el por qué a veces no apuntalamos los retablos, porque también estaba la propuesta de apuntalar retablos, es porque no solucionan el problema. El apuntalaje de un retablo no funciona siempre, y para eso tengo este caso en Puebla, que de hecho fue del temblor, creo que del 2012, y desde entonces los retablos siguen apuntalados. Es como, ya solucioné el problema, lo dejo ahí y ya después ya veré qué hago. Esta es la vista general, 3 retablos que son de pequeño formato, que no presentan desajustes, pero con el miedo al desplome los apuntalaron, los dejaron ahí, y pues ya son 5 años, y creo que no es la forma correcta de tratar un retablo. De hecho, el apuntalamiento, el contacto y la fuerza que ejerce el apuntalamiento sobre las piezas, creo que dañaría más que si se hace una revisión, una inspección, se fijan las piezas o se le ponen apoyos pasivos por algún otro lugar. Bueno, eso es todo por mí. Felicidades, la verdad, al equipo que participó en esto. Es una impresionante muestra de capacidad y de respuesta, e insistir nuevamente en lo mismo. Ojalá que esto no quede en una presentación, porque vale la pena que esto se vaya a una publicación, porque además es experiencia que tenemos que capitalizar para otros casos. Y tenemos un receso. No, preguntas. Preguntas, perdón, tenemos las preguntas, sí. Iniciamos la sesión de preguntas. Y les pido que pasen, claro. Bueno, en lo que pasan, creo que hay 3 cosas que me resaltan en esto. Lo primero, la necesidad de integrar protección sanitaria en las brigadas, cosa que creo que no nos habíamos acordado de que era necesaria. La segunda, que también la importancia de que ya hay especialistas en este caso que nos presentaron en los retablos, y hacen recomendaciones específicas. Y tercero, que, bueno, lo que decíamos ahorita, ¿no? Que ya hay una serie de soluciones y de análisis de casos que vale la pena retomar para el futuro. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, yo los felicito, la verdad es que las 3 presentaciones fueron, además de muy ilustrativas, me parece que están presentando realmente ya como recomendaciones muy prácticas que deberíamos de retomar. Y yo tengo unas preguntas que hacerles, pero antes les quisiera recordar que parte del planteamiento que hicimos al organizar el foro es que todo esto después, en la medida de lo posible, lo podamos publicar en el siguiente, en el CR. Entonces creo que, o sea, lo que presentaron queda perfecto para escribir un artículo en el CR. Entonces, para que no lo dejen allí y de una vez pues puedan enviarlo al comité editorial. Les quería preguntar 2 cosas. Una es en el momento entiendo que solo se limitaron a desinfectar los materiales, o se hizo un muestreo. Los resultados de ese muestreo ya los tienen, y qué recomendaciones entonces van a venir para poder desinfectar los libros, madera, todos los materiales. Bueno, para el muestreo los resultados ya están. De hecho, como nada más pongo un poco el panorama, sí se encontraron mayormente hongos.
pero también hay levaduras y no encontramos bacterias, tan siquiera por los puntos muestreados. Pero como se hizo, no es el término ahorita aquí adecuado, pero como una biopelícula, en realidad todo estaba como lleno, por así decirlo, en algunos hongos afectaban madera y pieles o textiles, pero habían otros muy específicos para otro tipo, ¿no? Ayer platicando con Irlanda, se entregaron los resultados, se van a analizar. Los hongos que salieron hasta el momento son cosmopolita, o sea que realmente sí están afectando ya sea madera, fibras, entre otros, ¿no? El plan siguiente pues va a ser la eliminación, y la verdad es que hasta donde yo pude platicar con Irlanda me dijo que es como una segunda etapa, porque entonces ya una vez que se conocen los microorganismos que están atacando, ver cuál de ellos sí puede ser no un patógeno así, no sé cómo decirlo, como muy peligroso, pero mencionamos, está la aspergilosis, y Aspergillus sí apareció en el muestreo. Entonces yo creo que va a ser como una segunda etapa. Nos dijo que si se podía trabajar como en colaboración, porque no nada más sería ubicar a las piezas, sería también en el ambiente, o sea, es como todo un plan de trabajo que va a ser integral. Yo creo que se va a necesitar tanto el apoyo de restauradores, ¿no?, la parte de biología, y sí, personal que realmente se dedica a hacer la eliminación de la de las plagas, porque al final hay que ver por materiales, que el biocide que se esté aplicando no afecta a los materiales, porque tenemos metales, hay maderas, hay papel, hay cuero, ¿no? Bueno, piel, pelucas, entonces yo creo que posteriormente se dará otro plan de acción. Hasta este momento están los resultados de qué se identificó, pero no sé cómo lo vayan a manejar ahora. Yo ahí nada más quisiera comentar que creo que algo que hay que tener en consideración en estas estrategias de erradicar uno u otro es que, por lo menos nosotros lo que nos pasó en un caso es que erradicamos uno y entonces llegó otro más agresivo. Entonces creo que la solución no siempre es veamos cómo lo erradicamos, sino veamos cómo cambiamos el contexto de tal manera que no llegue ni ese ni otro, ¿no? Yo quiero complementar. Sí, en el caso de Guevea, 15 días después del muestreo, se llevó a cabo una intervención en la cual se ventiló el templo, se terminaron de abrir todas las vitrinas, se movieron las piezas y se hizo limpieza mecánica. Entonces ya se hizo la primera intervención, la primera parte, y sabemos que eso mejoró muchísimo el ambiente, empezó a disminuir la humedad, se limpiaron todo el debris de las cosas que se habían caído y se movieron las piezas a un lugar donde estuvieran más lejos de las filtraciones, y con eso empezó a mejorar muchísimo la situación. Entonces, por supuesto que esto no es solamente una sola visita, una sola intervención, sino una serie, y se comenzó, afortunadamente se comenzó en el mismo diciembre, y ahorita va mejorando muchísimo la situación. Sí, yo quería comentar al respecto de los riesgos que hay de ingresar a lugares que están cerrados y muy húmedos, ¿no? Justamente en Huaquechula hace varios años, no por el sismo, tuvimos una muy mala experiencia de que se consiguieron como apoyos de brigadas de la comunidad para que ayudaran a limpiar, y un grupo se metió al aljibe, ese estaba cerrado, todos los que ingresaron al aljibe se súper enfermaron, y entre ellos había una persona grande que tenía diabetes, o sea que su cuerpo era muy débil, y la persona pues no se pudo comprobar si por eso falleció, pero la persona murió. Entonces sí, aguas con meternos a lugares cerrados, húmedos, sin la protección respectiva. Nada más para complementar esto, que es lo que decimos, un plan de acción tiene que ser como previo, que no nada más el personal que va capacitado con el equipo, sino personas que están ahí como del sitio o del lugar. Si va a haber un ingreso, que no es el primero el que abre la mano porque tiene la llave, entonces es el primero que se pasa, sino como que también considerar a las otras personas y dejar un informe con notas muy específicas para posteriormente quien se encargue de abrir las puertas, las ventanas, lo que sea, que también tenga otras medidas de seguridad, porque al final el equipo de trabajo conoce, pero hay que dejar estipulado cómo lo deben de manejar posteriormente o previo, ¿no?
Bueno, nada más como para complementar esta parte, en Gebea, desde la primera visita cuando hice con el seguro, a mí fue el que me tocó llegar al seguro. De hecho, se suspendió la inspección con el seguro cuando se empezaron a detectar que estaban los hongos. La gente insistía, no, es que tienen que ir al coro, revisar, checar, ¿sabe qué? Hasta aquí, por su salud, de usted, mía, no. La única recomendación que dejamos es, abran las puertas, no se metan, nadie ingrese al templo para que se empiece a ventilar. Posteriormente, en diciembre, ya se fue el equipo de trabajo para hacer la toma de muestras, la computadora Rosita. Entramos con todo el equipo, a la gente, a la mayordomía y a todos los encargados se les dejaron tieback. Se les dijo, no pueden entrar, no puede entrar nadie, se tiene que mantener mínimo de 4 a 6 horas abiertas, 3 días a la semana, nadie se puede meter. Posteriormente se regresó a hacer la limpieza, se retiró todo el material orgánico que se podía descomponer, tapetes, pelucas, las vestimentas de los santos, se recortó, todo se almacenó en bolsas negras y se dijo, esto no va a la basura, eso se tiene que quemar. Estaba el encargado de salubridad de la comunidad, se barrió el lugar, no se les permitía a la gente entrar ni siquiera al atrio, se les entregaban Tyvek a todo otra vez, Tyvek, guantes y gogles se les dejaban a la gente que se encargaba porque tenían una llave para el templo y otra para el coro, por separado, es decir, nadie más puede entrar, no se puede dar misa aquí, se indicó todo y cuáles eran los riesgos. De hecho, toda la comunidad estuvo observando por qué estábamos con trajes blancos, qué estábamos haciendo, se le informaba a cada quien. De hecho, se les dejó en los teléfonos del centro de Oaxaca, se están monitoreando, se está llamando seguido, si están abriendo su templo, cómo va. De hecho, se barrió todo el templo, se limpió, se trapeó con cloro, con desinfectante, todo. Entonces le explicó el riesgo que implicaba si alguien se metía sin cubrebocas o protección. Quiero felicitar a los ponentes, me parecieron muy interesantes todas las ponencias, valga la redundancia. Por la parte del control biológico, a mí me parece que es algo que si no se hace cotidianamente, me imagino que en un momento de emergencia es cuando menos tomamos en cuenta esto que afecta directamente a nuestra salud. Estuve asistiendo a alguna brigada y, por ejemplo, entrar a los campanarios llenos de guano no me parece que es lo más indicado, aunque parezca que no hay humedad, hay esporas que ahí están latentes. Entonces creo que no nada más debe de ser una medida que se establezca para casos de emergencia, sino más bien vivimos en un estado de emergencia continua. Esta vez nos vimos rebasados en muchos sentidos, pero creo que el darnos cuenta de esto nos permitirá plantear un protocolo que no existe, un protocolo de seguridad tanto para el que está en el lugar como para el que llega. Eso me parece indispensable ya a partir de ahora. Y en el caso de los compañeros, sobre todo Arturo, a mí me gustaría complementar lo que tú decías en cuanto a la forma en que se mueve el retablo en el sismo. Creo que faltaría agregar que cada tipo de estructura tiene un movimiento diferente. De los 3 retablos que presentó Cristian, todos son estructuras diferentes, muy semejantes pero diferentes. Y entonces el comportamiento es, por lo tanto, complejo, se complejiza. En algunos casos afectarán los tensores, en algunos casos el que agreguemos tensores en algún punto puede rigidizar la estructura. En fin, hay que tomar en cuenta el tipo de estructura, o sea, es la forma en que está armado el retablo, los elementos estructurales para poder, este conocimiento que ya abordaste, que me parece excelente, nada más que se complemente. Me parece que sería ahí un punto que te dejo sobre la mesa. Y bueno, por lo demás, vuelvo a decirlo, los felicito. Yo tengo una pregunta para Arturo y para Cristian. Quisiera saber si yo he observado en retablos diferentes tipos de tensores. He observado tanto de madera como de metal. Quisiera saber si en sus observaciones de los retablos observaron diferencias. Yo sé que los retablos tienen distinta distancia hacia el muro testero y tienen características todos independientes, pero quisiera saber si algún tipo especial de tensor fue el que más resistió o el que menos resistió, si ustedes observaron algo así. Bueno, sí, los retablos tienen diferentes sistemas de fijación. Hay unos que van hacia el piso,
y hay otros que están apoyados al muro, empotrados al muro. Y también este empotre tiene también variantes, pueden ser de fierro, pueden ser de diversas maderas. Y bueno, es todo un mundo de estructuras y de investigación. Ahorita nada más quise abordar el solo tensor que va empotrado al muro porque es el más común y creo que funciona muy bien porque al estar interconectado al muro le permite tener un movimiento o una deformación de desplazamiento muy similar al muro. Entonces, como los retablos están compuestos por muchos cuerpos, el hecho de que esté empotrado al muro yo creo que es una solución bastante eficaz. Y nada más lo que hay que tener cuidado es que sí estén los tensores respectivos, que sí estén funcionando bien, sobre todo que estén conectados al retablo, porque muchos ya están sueltos, y eso ocasiona pues, que tengan más deformaciones cuando hay algún momento dinámico. Como aportación, en la zona del istmo, todos los retablos que pude inspeccionar o revisar, todos los tensores eran de hierro. De hecho, tenían una separación aproximadamente de 30 a 40 centímetros, todos, y todos eran de hierro, no importaba el de Tehuantepec, el de San Sebastián, el de San Jerónimo, el de Santa María Petapa, todos eran de hierro. No sé si era por la cuestión de que es un poco más flexible el hierro y conocían el suelo y los problemas que presentaban ante los movimientos, y era como una constante en todos los retablos, sin importar la estructura o el estilo o la época, todos tenían tensores de hierro. No sé si fue como una casualidad o... Pues si ya no hay más preguntas, efectivamente se está planteando la publicación de CR y creo que ya los estaremos enchinchando porque sí vale mucho la pena que esto quede documentado. Y igualmente, como las presentaciones de ayer, creo que hay muchas que son muy valiosas y que vale la pena retomar los contenidos. Gracias.